comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde donde nos estén mirando. Les doy la bienvenida a este espacio de mujeres con historias para contar. Eh, bueno, Mujeres con Historias para Contar es una asociación sin fines civil, sin fines de lucro, que tiene como propósito promover y difundir el rol de la mujer en la sociedad a través de su propia historia. La mujer de estos tiempos, que es empoderada y que transita espacios de reflexión donde nosotras en este espacio brindamos formación y apoyo para fortalecer una sociedad más igualitaria, donde podamos crear alianzas y redes con otras personas y organizaciones. En esta ocasión eh, tengo el placer de tener a una maravillosa mujer que se llama Elsa Gamarra, que es de Buenos Aires, Argentina. Elsa tiene 58 años, es mamá, abuela. Dice que es una aprendiz eterna, le gusta viajar mucho y se dedica al coaching ontológico y asesora de bienestar y salud integral. Elsa tituló esta entrevista o esta conversación como "Si no es ahora, ¿cuándo?". Qué frase y qué pregunta, ¿no? Ahora nos va a contar ella un poquitito qué significa para vos, Elsa, esta frase y el porqué de esta frase, ¿no? Tan poderosa. Bueno, Gracias. buenos días, buenas tardes, buenas noches, como bien dijiste vos, desde donde nos estén viendo. Y bueno, primeramente agradecer a este espacio por, por todo, ¿no? Por lo que es en sí el espacio, de conectar con un montón de gente, de mujeres, hombres, que, que bueno, eh, participan y conectamos mediante este espacio hermoso, donde yo sé muy poco estoy participando. Y bueno, ¿qué frase dijiste? Es verdad, esta frase me vino desde el corazón de una hija que cuando me invitó a viajar con mis dudas, esas dudas que si no estoy, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se van a arreglar. Pero bueno, era todo también un aprendizaje, por eso te digo que eh, todo el tiempo estoy aprendiendo. Y gracias a Dios que me lo permito. Entonces en estas dudas me dice, eh, mamá, ¿y si no es ahora, cuándo? Y me quedó tan grabado porque si alguien me lo hubiese dicho antes, bueno, hubiese comenzado antes. No solamente a viajar, sino a hacer un montón de cosas que igualmente todo este tiempo también dije, a ver, hiciste un montón de cosas. O sea, no me ¿Qué quedé cosa? quieta. ¿Cómo? ¿Querés querés contarnos qué cosas, cómo fue tu historia desde el comienzo, Bueno, más o menos? bueno, eh, soy mamá, soy abuela. eh, Desde muy chica, evidentemente soñé con una familia. Siempre me gustó. eh, Yo creo que es esa contención que tienen las familias, ¿no? O sea, al menos en la que me crié. Y bueno.
Me casé muy joven, formé familia, un tiempo estuve viviendo en Santa Fe por el trabajo de mi ex marido, porque estoy separada. Y, y bueno, ahí comenzó este viaje de ser mamá y, eh, y aprender a ser mamá, aprender a estar lejos de la familia. En ese momento yo decía, estoy sola. No, estaba, estaba aprendiendo a soltar esas cosas que por ahí las tenía muy arraigadas. Y bueno, eh, con todo eso, eh, con el tiempo fui dejando, postergando, por eso me llega mucho esta frase, y si no es ahora, ¿cuándo? Porque todo ese tiempo, con mis miedos, con, con todo ese bagaje que uno trae, eh, postergué un montón de cosas, un montón de sueños que, que me hubiese gustado, pero bueno, te vuelvo a repetir, por miedo también al fracaso, a todas esas cosas negativas que tenía incorporada, que gracias a Dios después con el tiempo siempre hubo alguien en el camino que por ahí me hacía reflexionar sobre esto que yo decía, bueno, eh, no, mis hijos me necesitan acá. Y es verdad, pero también no me permitía vivir, o sea, era siempre para el otro, que no Ujú. falte, que estén bien, todo el tiempo preocupada, mil, o sea, vivía para el otro. Sí, el Y rol que tenemos las mujeres en la sociedad, básicamente, que teníamos en realidad, porque gracias a Dios está cambiando mucho, por eso estos espacios, ¿no? Que fomentamos esto. Y vos eras, en ese entonces, yo te presenté como coach, pero en ese entonces eras ama de casa, mamá, como muchas mujeres de nuestra generación, 50 y pico, 60, que tuvimos ese rol en la sociedad, ¿no? Mamá, nos casamos jóvenes, algunas más jóvenes, otras no, pero nos casamos, tuvimos hijos. ¿Cuántos hijos tuviste, Elsa? ahí viene la gran pregunta y la gran respuesta. 12, 12. 12. La Una, mayor pero, ya tiene 38 y la más chiquita 17. wow. Es todo un logro criar, es una empresa. Yo digo, es un logro, es una empresa, porque 12 hijos, criar 12 hijos y jovencita, ahora entiendo lo que estabas diciendo, ¿no? De esto de postergar, ¿no? En este entonces eras ama de casa y mamá, que no es poco, es todo Claro, un era 24 trabajo. siete, Mm. 24/7. Y bien lo dijiste, una empresa. Hace un tiempo atrás empecé a estudiar. Siempre cuando empecé a entender esto de que los hijos se van y yo tenía, porque había personas que, allegadas a mí, que me habían hecho preguntas poderosas en un momento de mi vida. Porque claro, yo siempre hablaba de lo que hacía para otro. Y un día, muchos años atrás, me dice, pero ¿y tu tiempo? Y quedó ahí. Yo seguía hablando, ¿no? No le di mucha bolilla al tema, seguía hablando. Con el tiempo, unos compañeros de la secundaria me dicen, che, contanos, ¿qué fue de tu vida? Claro, y yo decía, cambiar pañales, mamadera, ¿qué les cuento a esta gente? Bueno, me quedé ahí como muy chiquitita, ahí dando vuelta, pero bueno, me casé, tuve hijos y ahí muy tímida.
porque Bueno, no ponía en valor eso que había hecho. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida empecé a estudiar maquillaje, cosmetología, em, no sé, manicura, idioma, 3 idiomas. Y no había nada que ahí me llegara. Empecé una búsqueda interna, más allá que voy a una iglesia católica y que ahí crecí un montón como ser humano. Había algo que ahí se movía. Bueno, de la mano de otras personas llegué al coaching. Fui clienta primero, hasta que cuando terminé todo el proceso, André me dice muy amorosamente, mira, ahora que terminamos todo el proceso y vos estás en esa búsqueda todavía, ¿qué hago para dejar este trabajo que me trataba muy bien, todo lo que vos quieras, pero no era lo que yo quería? Cuando yo entré en ese proceso, le dije que me parecía hasta una locura pensarlo, pero ese no era mi lugar, que nada lo que había hecho era mi lugar. Eh, yo quería otra cosa para mi vida y que sentía que estaba para algo más. Y la miro y digo, es una locura. Dice, no, no es una locura. Y yo digo, ¿cómo que no? De ama de casa em, a doméstica, porque había agarrado, claro, lo que sabía hacer muy bien, muchos años. Entonces, em, ahí entendí que había que... Ella me dijo, bueno, mírate un videíto, a ver qué te parece. Cuando lo vi, dije, esto es lo que quiero. Porque otra de las cosas que me dijo, no solamente te va a ayudar, sino vas a ayudar a otras personas, que es lo que a vos te gusta. Todo el tiempo me estás trayendo problemas de otros, no son tuyos. Ay, dije, ¿qué pasó acá? Bueno, así comencé con el coaching, me apasionó. antes del coaching, Sí, Elsa, antes del coaching, fuiste ama de casa, ¿no? Criaste y tus tomé, hijos claro, y después, antes del coaching, ¿de qué? ¿No trabajaste de nada más? ¿O sí? trabajé en una consultora política, bueno, muy Mm, poco, pero no, mis miedos me hacían mm, volver para atrás. O sea, yo no quería dejar mis hijos solos solos no, pero a cargo de una persona. Entonces, entre mi ex y yo estábamos que nos pasábamos papelitos en el tren, cuando yo bajaba él subía, era una cosa medio mm. extraña, y dije, no, esto no, no, porque tampoco era que hacíamos la gran diferencia. Y, y bueno, eh, tra- traté de trabajar, de buscar, pero siempre volvíamos a lo mismo, que no quería dejar mi casa. También estaba en esa zona de confort, que no era tan de confort, lo que siempre hablamos los coaches. Sí. Y bueno, con el Estaban, tiempo, sí, estaban, la relación cómo estaba en ese entonces, en ese momento. con mi ex, Sí. bien, 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 porque bueno, apostábamos a la familia. Ujú. Bueno, antes de ser doméstica, yo, ya te digo, estudié otras cosas para ver si podía tener ese ingreso para independizarme. Ya no me sentía cómoda en la relación. Yo digo, bueno, ahí está, ahí entendés cuando la mujer independiente no tiene miedo a ese paso de la separación, no Claro. ¿Y solamente una cuándo separación. fue? Claro, ese clic que te hizo, porque hasta hace recién dijiste que estaban bien para en pos de la familia. ¿Y cuándo fue que dijiste, bueno, hasta acá llegué, yo quiero independizarme? Porque ya estabas pensando que quizás estaba en tus posibilidades la separación, ¿no? Que lo veías como posible. Sí, sí, sí. ¿Cómo De fue hecho, ese? la que toma la decisión fui yo.
Mm, Cuando realmente entendí que siempre estaba en pos de la familia y sí estaba sola. ¿Por qué? O sea, más allá que es un hombre súper laborador, siempre se dedicó a la familia, no hubo ese quiebre, de decir, bueno, otras situaciones. Pero en el año 2007 nos quedamos en la calle. O sea, para simplificar el tema. Pasaron muchísimas cosas y nosotros seguíamos remando. En el 2007 él estaba en los camiones de caudales, trabajaba muy bien, estábamos por terminar de pagar la casa y de repente viene la situación de una denuncia de parte de unos vecinos y bueno, eh, terminamos en la calle, cosa que para todos era imposible y bueno, para mí yo sabía que sí. Bueno, yo sabía que sí. Había menores y se decía que no se podía, bueno, sí, sucedió. Y caigo en una depresión. Me duró igual 2 meses. Fue rápido. estaban en la calle literalmente. Gracias a Dios, o sea, con todas las cosas sí, pero bueno, siempre hay un alma generosa que me trajo a la casa de ella, que era mi vecina, sin conocerme, porque más que del buen día, nada. Y, y bueno, y ahí hice un proceso de decir, yo siempre sostuve, ¿qué pasó? No puedo pedir, tendríamos que ir, pero a un libro más o menos para explicarte, no puedo pedir a alguien que te sostenga cuando yo brindé eso. Claro, eras vos el Sí. sostén hasta ese momento, Claro, entonces no ¿cómo iba a podías, pedir algo que... que claro, que eras vos, el rol, ese rol lo cumplías vos y no te imaginabas que otra persona te pueda sostener, ¿no? Por Claro, decirlo así. Mm, tal cual. sí. Bueno. Y ahí empecé este recorrido interno, pero sin ayuda, desde mí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Y daba mucha vergüenza también contarlo. A ver, una familia constituida, em, Mm. todos los domingos a misa. Es decir, ¿cómo, a ver, cómo digo? Y las veces que traté de decirlo, muy sutilmente, no, pero hay que apostar. ¿Viste? Está en esa disyuntiva de decir, pero no es lo que quiero, te digo la verdad. No es lo ¿Apostar que quiero. a qué? A la A la familia. familia, a que Otra bueno, vez. son Ujú. etapas, Momento. Mm, claro. Y yo decía, bueno. Hubo también otros momentos que tuvo mm. ese pensamiento y ya empezaba a pesar un poquito más. No era Ya no solamente un pensamiento, funcionaba, claro. claro. Sí. Entonces digo, ¿a dónde voy? Y bueno, fue largo el tiempo. Esto pasó hace 14 años atrás, mi decisión. Y de Entonces, ahí, de ahí, hasta que tomaste la decisión, pero hasta que se materializó, ¿cuándo fue? Más o menos, que vos y dijiste, se empezó a ver ese cambio. cuando terminé la carrera, quería otra cosa. Siempre queriendo ser, no ser, tener algo más o, sí, o ser eso que yo quería ser, que era independiente, que no tenía que los demás no dependan de mí. Empezar a enseñar eso que era muy difícil porque yo los había acostumbrado a otra forma. Claro. Y Bueno, si ahí 12 hubo. hijos, mm, Claro, por ahí mm, ya los hijos se van adaptando, van viendo las situaciones, pero bueno, por ahí el compañero no. Ese compañero que cree que, bueno, tiene esa película en su cabeza, decir,
no, no, ya se le va a pasar, porque varias veces ya se te va a pasar. No, Mm, yo seguía avanzando. Pero en este descubrimiento me gustó mucho cuando estudié coaching de equipo. Y por esto que dijiste antes, esa empresa, ¿sabes cuándo me di cuenta? Hace muy poquito, porque en una conversación con nuestra fundadora, yo le decía, ay, pero yo nunca trabajé de esto. Y bueno, ella nos daba pauta y empecé a escribir. Y yo dije, sí trabajé en mi empresa familiar. Y claro, ahí empecé a notar un montón de habilidades que ya las había estudiado en el coaching de equipo, pero que yo lo había llevado toda mi vida aprendiendo esas tal habilidades. cual, tal cual. Sí, Mira, lo me habías anoté unas incorporado. cuantas. Mira, orientación, no, organización y planificación estratégica. Sí, Claro, con una ya familia tan está. numerosa, si no estabas planificada, no Oh, hubiera. no. Era a planificar o morir, ¿no? Claro, toma ¿No? decisiones efectivas, gestión Mm, integral, asunción de riesgo calculado, inteligencia emocional, comunicación y tal oratoria, cual, gestión de recursos, porque con lo que había que resolver. Entonces, tal viste, cual, sí, sí. Y ah, empezaron a salir, por eso me gusta tanto esta parte del coaching, que es el coaching de equipo de trabajo, porque toda la vida trabajé de eso. Y ahí entendí que era una simple situación en mi vida que yo agarré el trabajo de doméstica. Pero también pasaba por mi miedo. Miedo, vergüenza, un montón de cosas que uno trae, al menos uno, yo traía de, de, de mi crianza, de la historia que me contaron para ser la mujer que soy hoy, con todo lo bueno que me dieron mis viejos, pero también lo que no servía lo retiré. Hice una limpieza interior de eso que, a ver, ¿para qué sostengo esto? ¿No? Frases muy de la época, ¿no? Que bueno, al marido había que eh, prácticamente apantallarlo 24/7, porque bueno, al marido hay que dedicarse, al marido. Claro, pero nunca dijeron, ¿y el marido cuándo? Eso no estaba en no, los no era planes de recíproco, aquella tal época. cual. Y es la historia que me contaron. Y Claro, yo, uno hace lo que le dijeron, lo que repite los roles exacto. Y bueno, estereotipados, y bueno, mm, pero bueno, está bien, está mal. Fue la vida. Y todo fue aprendizaje. Y tal hoy, cual. Ujú, más que feliz por cada logro, porque para mí cada logro no es un pasito chiquitito, para mí es gigantesco. O sea, no lo soy, bueno, es un pasito, no, es un paso gigante, porque ya no estoy pendiente de la mirada del otro, de sentir vergüenza a exponerme. Antes me daba terror que me vean. Y hoy no, porque dije, ¿cuál fue tengo, perdón que te interrumpa, cuál fue el mayor logro que superaste de vergüenza? Es decir, cuál fue el paso que diste, el primer paso que diste, si te acordás, ¿no? Donde superaste esa vergüenza que tenías. no hace mucho, no hace mucho. Cari nos invitó a un live en Instagram y dije, bueno, lo que me habían dicho, y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces esa frase, cuando aparece ese Mm. miedo, me la digo continuamente como si fuera un mantra. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué es lo que voy a esperar?
¿Y qué estabas esperando antes de que surgiera esta frase? Em, es que no lo sé, no lo sé porque los miedos hacían que todo me parezca, eh, no imposible, pero esa postergación. No, no, porque ¿qué van a hacer si yo me voy? ¿Si me van a llamar? No, nadie me llamó, yo viajé, me fui a Mendoza con mi hija una semana, no me llamaron. A ver, yo estoy acá sentada últimamente y se cocinan, limpian, hacen, no es que me esperan. Entonces, Claro. y yo digo, Es como que uno se claro, cree imprescindible, ¿no? Que no van a poder los demás sin mí, porque, claro, nos compramos ese rol de que somos las mujeres superpoderosas que hacemos todo y que los demás nos necesitan y que si nosotras no estamos no, no pueden sobrevivir. Y exacto, después cuando te das cuenta, los chicos crecen, ¿no? Y te das cuenta de que las otras personas también pueden, y decís, bueno, ¿y yo para cuándo? Porque como dijiste recién, te postergaste en pos de tus hijos, porque estabas siempre para los demás. Esto le pasa a muchísimas mujeres, nos pasa a muchísimas mujeres que siempre nos postergamos para los demás, ¿no? tal cual. Y bueno, ya te digo, esa vergüenza pasaba a la mirada del otro, porque bueno, en Mm, algún momento hubo crítica por ahí de personas que más nos duelen, ¿no? Que son la mirada de nuestros viejos, que nunca era suficiente. Y yo llevé también eso conmigo, que tuve que cambiar, esa mm, autoexigencia. ¿No? De buscar esa perfección, que uno entiende mm. que ya está, no hay perfección. Es lo que hay, uno va aprendiendo día a día. Eh, yo tomé ahora, últimamente, en este tiempo, algo que me va ayudando cada día, a hacer mis 20 ideas y al final del día, a la noche, mirar eso y decir, ¿qué hice bien y qué hice mal? ¿O qué puedo cambiar? Porque no está mal. ¿Qué pude haber hecho para que salga un poquito mejor? Y lo empecé a hacer y me viene dando resultado, porque yo noto en mí un cambio, ¿no? Qué bueno. En vez de enojarme, enojarme, que es como cualquier cosa. Ahora no. Ahora respiro y digo, a ver, ¿qué es lo que necesita el otro que está así, que a mí me molesta? Antes no, era un ida y vuelta. Ahora ya me paro desde otro lugar y ahí veo los cambios. Y ese cambio empezó más allá de mi búsqueda con el coaching. El coaching es una forma de vida. O sea, no Sí, soy coach, sí, el coaching es una forma de vida y creo que nos atraviesa a todas, a todos los que estudiamos. Pero vos lo mencionaste que antes vos ya tenías ese como un cambio en tu interior, ya lo venías como gestando, esto de querer cambiar, antes de estudiar el coaching, creo que me mencionaste. sí, Eh, no sé si te acordás justamente ese momento que tuviste, como ese clic en tu mente que dijiste, esto no es lo que quiero para mí, porque esto le puede ayudar quizás a otras mujeres que viven para los demás y que compraron también ese rol. ¿Y cuándo fue ese, o qué situación estabas pasando que vos dijiste, esto no es lo que yo quiero para mí, no quiero vivir toda mi vida así? ¿Sabías que en tu interior que iba a llegar ese momento que ibas a hacer ese cambio, pero todavía no lo podías manifestar o materializar?
Y el cambio fue, ya te digo, a través de reflexionar esas preguntas que me venían haciendo, ¿no? Y tu tiempo, como diciendo, estás hablando de otra gente, pero yo no estoy escuchando qué hablas de vos, qué haces por vos, qué no tenés un tiempo para ir a tomar un café con una amiga. Para mí era algo descabellado, una cosa que en mí no entraba, en mi cabeza no entraba en ese momento. Sí, salir con amiga, ¿a quién se le Claro, ocurre? Claro, viste, muy estructurada en en mí, pero a la vez tampoco me gustaba, porque ya me empezaba a hacer ruido. Yo digo, esto es lo que me irrita, que yo no tengo tiempo para mí. El tiempo lo voy gestionando, voy haciendo, pero para mí, y después venía ese pensamiento, ¿no? Pero ¿cómo te vas a permitir vos salir? ¿En qué cabeza cabe? Si tenés tus hijos, tu marido, bueno, fíjate, viste, todos pensamientos que ¿de dónde voy a todos sacar tiempo para mí? Claro, porque con tantas obligaciones y responsabilidades, ¿no? Hasta te sentís culpable de decir, reservo este tiempo para mí, ¿no? ¿De dónde lo sí, no lo saco? disfrutaba, no lo disfrutaba. Eh, Muchos años estuve sin reunirme con mis compañeros y también mi hija me dice, ay, le digo, es que no sé si voy. Ay, mamá, 36 años que no va. Digo, ay, bueno, te pasan a buscar, te traen. ¿Qué más? Acá nos arreglamos. Ay, será, no sé. Sí, sí, anda. La pasé bomba. Me reí, lo que nunca me reí, creo que en 48 años tenía en ese momento. Imagínate. Claro, ya después quería todos los días juntarme. Y le digo, Claro. me dice, ¿viste que no era tan terrible? Y tu hija fue la que te dijo, anda mamá, no te Si nos preocupes. arreglamos. Y es verdad, Mm, porque yo por ahí estaba acá, pero tampoco es que me ponía a cocinar, que era una... mm, No, hacía otras cosas, qué sé yo. No se me ocurre nada, pero ponele, le hacía un alisado a otra hija o venía alguien, le hacía... Pero el estar acá era como que tenía el control. Me costaba dejar ese control. Porque también, viste, deja- la frase que yo llevaba muy, como lo hago yo, no lo sé nadie, entonces mm, tenía que estar, viste, con el ojito fino a ver dónde se equivocaba. Por eso mm, creo que también pasaba la vergüenza por ese lado, porque yo estaba tan pendiente de cuando se equivocaran, que cuando yo me equivocase, ¿qué iba a pasar? La mm, mirada del otro mm, iba a tal cual, invadir sí. ese. Entonces, ahí aparecía la vergüenza, a la exposición. No, tengo miedo de equivocarme. A ver si digo algo a ver, si digo algo, en este caso, como dice Milce, mi historia no sé, No se espérate, negocia. no se No, negocia. Sí, 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 y sí, es la escuché. así. Me Mm, encanta cuando lo dice. Porque es verdad, es mi historia, nadie puede contar, no es verdad, porque es mi historia y yo la viví así. Y ahora me permito vivirla día a día. Antes proyectaba a un futuro incierto que yo me imaginaba los dos viejitos, ponele. Yo mm. podría estar en algún momento decir, no, ¿y qué va a ser? ¿Qué van a decir si me... No, por eso creo que empecé yo el proceso primeramente.
Tal cual. Antes mencionaste lo de los sueños, ¿no? Que esto de tener sueños y que los sueños no esperan, algo así dijiste que Sí, la sí, vida no sí. espera, los sueños no esperan. Y cuando vos empezaste este camino de formar una familia, de casarte, ¿tenías, bueno, ese sueño de ser mamá, de formar una familia? O tenías, o lo hiciste como, bueno, como tantas mujeres que lo hacemos, como venimos en automático, con repetir los roles, los mandatos familiares. ¿O tenías en algún momento algún sueño que quisieras hacer, que vos dijiste, bueno, ahora lo dejo porque no, porque voy a ser mamá o porque tengo una familia y no puedo? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, en mi caso, después de mucho tiempo me di cuenta que sí, creo que fue un poco un piloto automático, pero por estas creencias, ¿no? De que la mujer tenía que estar en la casa. De hecho, mi mamá trabajó muchísimo, muchísimo. Y, y yo siempre de chica decía, cuando sea grande, no voy a trabajar. Así atiendo a mis hijos, los crío. Pero, viste, un pensamiento muy leve, decir, de esa necesidad de esa mamá que trabajaba, no es que nos abandonó. Pero evidentemente emocionalmente sí era una niña abandonada. Entonces, en ese miedo, no quería que le pase lo mismo a mis hijos y por eso me dediqué plenamente a criarlos, a estar en todo y, y no perderme nada porque tenía miedo que le haga, que le falte eso. Ujú. Em, y bueno, Que y se las cosas, sientan solos. Eso, vos ¿sí? lo viviste como que vos tuviste soledad o sentiste soledad Claro, porque en tu infancia y vos no querías que ellos sí, vivieran lo sí, mismo. sí, sí. Mm. Porque no hace mucho le contaba a una prima que ni se daba cuenta, viste, cuando es chico uno, pero después hablando con ella le digo, ¿sabes que cuando nosotras éramos chicas, le digo, yo me cruzaba a tu casa porque yo veía que tu mamá te armaba el desayuno, ¿no? A ver, mi mamá también, pero no se sentaba conmigo. Ella preparaba el desayuno y se tenían que ir a trabajar. Entonces, esa falta a mí me marcó mucho tiempo y tenía miedo de que les pase eso. A ver, vos sentás a alguno de mis hijos y seguramente algo van a decir, y mamá, no es que Siempre los yo. hijos. Sí, van Mm. a tener reclamos y lo Siempre, entendí. sí, sí, sí. Mamá, no es que Hagamos lo lo que hace. hagamos. Mm. Seguro. Claro, en algún punto algo Mm. pasó. Bueno, y luego después con tanta búsqueda y retiros espirituales y demás, entendí que hicieron lo que pudieron con lo que tenían y que yo tenía que hacer eso, pero no repetir lo mismo, porque no estaba ahí la solución. La solución iba a ir apareciendo día a día a medida que yo sea mejor mamá con lo que tenía, pero para mejorar. Con todo ese aprendizaje, yo tenía miedo a, a romper con ese patrón porque me parecía que ese patrón era impecable. De esto de, de prácticamente ser la esclava, porque prácticamente uno termina siendo la esclava de, de, de la familia, porque no me permitía nada. Pero cuando te digo nada, nada, ¿eh? O sea, ni siquiera decir, che, este fin de semana podemos ir, no sé, a Chascomús. Yo ya inmediatamente decía, no, porque los chicos. Hubo un tiempo que sí, salíamos, íbamos al cine, o sea, tratamos de llevar estas, estas nuevas propuestas que iban surgiendo, ¿no? De tener nuestro tiempo como pareja. Sí, lo hicimos, nadie puede discutirlo, pero yo creo que ya ahí había algo que ya no estaba funcionando.
y que uno la seguía remando para esto, seguir con este mandato de que la separación, que qué va a pasar, vamos a no sé, una iglesia católica, que van a decir, bueno, todo un montón de cosas que sin decirlo Claro. lo hacíamos. Claro, el qué dirán, lo que dijiste antes, que había que seguir como tantas parejas juntas en pos de la familia, para el bien común, Tal cual. por el qué dirán, que nos van a rechazar y que Sí, le pasa a sí, muchísimas, le pasó a muchas sí, familias sí, sí. esto. Sí, y hasta que uno se da cuenta, bueno, en tu caso te diste cuenta que era más fuerte, eso que venía gestándose en tu interior, esa decisión que habías tomado, ¿no? Claro, De hacerte tiempo para vos, para tus objetivos, metas, para ponerte en primer lugar también, ¿no? Porque exacto, la sociedad nos señala con el dedo y sentimos culpa y vergüenza, como dijiste, cuando nos ponemos, piensan que somos egoístas cuando nos ponemos en primer lugar y es todo lo contrario. Pero bueno, hasta que uno se da cuenta, como te diste cuenta vos, Elsa, me imagino que al principio no habrá sido fácil, ¿no? Esto de decir, bueno, no, me pongo porque, exacto, como dijiste, egoísmo. Claro, uno se siente egoísta y dice, no, 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 no puedo pensar en mí. Y no era egoísmo, era amor propio, exacto. Mm, pero nadie me lo había enseñado, nadie me lo había dicho, lo tuve que aprender y que estaba bien, mm. porque si yo no estaba bien, ¿cómo puedo estar bien para los demás? ¿Qué ibas a darle a los demás si vos no te amabas a vos misma, ¿no? ¿Qué Y es lo que nos eso, enseñaron? exigencia, rigidez. Porque era como yo decía y se hacía, cada uno tenía su momento, Mm. a ver, eh, tenía, ay, me vas a matar, me están golpeando la puerta. ¿Me escuchaste? Sí, ya estamos terminando. Ah, bueno. Eh, ¿Querés hacer como una reflexión final? Eh, Quería hacerte una última pregunta. ¿Querés ir a abrir la puerta? Un segundito, no sé si se puede cortar. Ay, yo me quiero morir. Estamos grabando. Ay, no, no, no. Bueno, no sé, como quieras. Después vemos cómo hacemos, pero Ay, no, no, no. Te juro que me quedé en ¿querés ir blanco. a abrir la puerta? Espérame ¿Podemos un segundo. seguir? Bueno, que se vaya. Eh, Es que Bueno, como mirá, todo este quieras. tiempo, ¿lo pueden achicar? No. No sé si se... Estamos grabando ahora mismo, no sé. Ay, Eh, ay, no, no, no. Igual ya estamos en la parte final. Elsa, me gustaría que me cuentes, bueno, esto que dijiste, ¿no? Este Ay, camino escúchame. no Ay, no, pasa yo lo quiero nada. grabar de vuelta. Ay, no, 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 no. No, después lo cortan seguramente en la ¿Sí? edición y sí, seguramente lo cortarán y esperemos. Ay, Después no, 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 vemos. no. Espérame. Están golpeando. ¿Querés? Ay, ahí fueron. Ay, no, 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 porque mandé un mensaje que no venga, pero bueno, estábamos si querés hacerme la pregunta No nuevamente. pasa nada. Esperemos que después lo puedan Ay, que editar. lo editen, por favor. Eh, no, está bien, no pasa nada. Son cosas que pasan en los vivos y en los imprevistos. ¿Qué va a ser? No te preocupes. Respira hondo, seguimos. ¿Mm? No pasa nada. Dale. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Podés seguir? ¿Sí? Bueno, no pasa nada. No, que te iba a preguntar con esta decisión que tomaste para ir cerrando.
Cuando decidiste, bueno, tu camino fue de ser mamá, de, bueno, de formar una familia como mandato familiar, y un día decidiste, a partir de preguntas que te hacían, como para ir resumiendo, y tu tiempo, qué haces vos, qué haces de tu vida, porque siempre estás para los demás. Para mí, esta historia la veo, tu historia, como una historia de coraje, donde tomaste mucha valentía, ¿no? Tuviste que tomar una decisión en tu interior con mucho coraje porque enfrentaste muchos mandatos familiares, patrones que ya venían como autoimpuestos o impuestos, condicionantes sociales y tuyos también de creencias. Tuviste que romper con todo esto, pero esto fue porque uno puede decir, sí, estudié coaching, obviamente que me hizo rever, pero esto fue antes del coaching. Quizás vos ya venías viendo esto como que no, como que necesitabas tener tu vida, un respiro, como amor propio, como que ya lo veías, tenías como una visión de esto, como que había algo más en la vida, ¿no? Que no solo ser mamá, tener una familia y dedicarte a la casa. ¿Qué podés dejarle a las mujeres que están viviendo una situación parecida, como muchas, eh, para que les sirva de inspiración y para que les sirva de aprendizaje, o cuál fue el mayor aprendizaje que hiciste vos que quizás les pueda servir a otras mujeres en esto? Em, Mira, yo creo que cada uno tiene su momento. No dejar pasar esto de cuando te sentís incómoda, de preguntarse, a ver, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que estoy haciendo que ya no me hace feliz? Y ese fue, creo, el quiebre. Cuando ya sentí que no era feliz con lo que hacía, que lo hacía en piloto automático, que lo hacía porque había que hacerlo, porque no, con hijos chicos no es por, a ver, que se arreglen, ¿no? Lo tenía que hacer, había cosas que tenían que seguir estando. Era una familia, no es porque, ay, yo no me siento feliz, me voy. No, entonces toda esa búsqueda interior fue eso. Al no sentirme feliz con la vida que tenía, empecé a buscar primero Mm. solita en mi alma y después, bueno, empezar a hablar. ¿Cuándo? Cuando ya me empezaron a ver que no estaba bien. Como mi comadre cuando me dijo un día, ya me había empezado a permitir esto de salir a almorzar con ella, una vez por mes, a merendar, y yo seguía con ese relato negativo, como que nada en mi vida iba a cambiar, y me dejó hablar, pobre mujer, todo el almuerzo, hasta que me dijo, yo no te veo bien. Igual no la escuché, pero, viste, cuando alguien viene y te dice algo desde el amor, porque como es ella, amorosísima, algo te queda. Y cuando vine a mi casa dije, si Adri me ve mal es porque estoy mal. Yo no me veía mal, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque seguía en ese juego de quejarme. Pero si te quejas, ¿qué haces para no tener esa vida que? Y entonces empezar a buscar si no, ya no te hace feliz, empezá a buscar por qué no te hace feliz. ¿Para qué estás Y pasando esto? claro, ¿y cómo te diste, y cuándo te diste cuenta de que estabas mal? Porque antes no lo veías, dijiste. Claro, cuando tenía estas reuniones con ella y yo hablaba y no escuchaba, que mi problema era todo el mundo y varias veces ella me dijo, pero ¿por qué estás ahí?
vos sos capaz, me decía un montón de cosas, pero no, para mí no era eso que ella me decía, porque no me valoraba, porque yo no ponía en valor todo lo que yo hacía, sino era en queja, lo ponía en queja. Ya, si me levantaba temprano, porque me levantaba temprano, si me levantaba tarde, porque me levantaba tarde. Bueno, siempre había una queja. ¿Y qué te hace la queja? Te hace una vida oscura. Claro, es la nube negra esa Claro. del pesimismo, sí, negatividad, Bueno, de que hecho, trae más. cuando yo hice coaching, lo primero que le dije a André, bueno, me hace toda una serie de preguntas, le digo, ¿sabes qué siento? Le digo, la nube negra arriba de mi cabeza, como la pantera rosa, va caminando y va la nube arriba. Le digo, así me siento. Bueno, y ahí empezó. Y lo mismo con mi comadre. Dice, pero ¿vos te das cuenta? No, no me daba cuenta. Había entrado en ese juego de todo el tiempo estar negativa, pero sin hacer nada. ¿Y cuál O sea, fue el sí, primer pasito que diste para salir? ¿Lo recordás? Ese momento que fue como una luz que dijiste, salgo de esa nube negra, de ese yo creo que primer ese pasito. día, yo creo que ese día fue el quiebre absoluto, porque fueron, no sé, en el momento cuando me lo dijo, hasta como que no me gustó, pero le tengo tanto respeto porque sé desde dónde, desde qué lugar me habla. No es cualquier persona que uno puede estar con... No, sé desde qué lugar me habla, desde el amor, desde... Es una amiga excelente. ¿Y qué Y te dijo exactamente? ¿Querés no repetirlo? está... Sí. Cuando terminé, que ya nos estábamos saludando, me dice, no estás bien, Elsa. No, le digo lo que pasa y seguí porque no la terminé. Me dice, no, no estás bien, tenés que pedir ayuda. ¿No querés ir a lo de Rita? Hacía unas gotitas de bach. Y le dije, sí, sí, bueno, bueno. Y seguí. Cuando llego a mi casa, me quedo en ese encuentro y dije, no, estoy re mal. No le pregunté cómo estaba. ¿Hablé yo? No. Entonces le mando un mensaje, no, yo ya sé, bueno, seguimos charlando por mí. Hacelo, hacelo, pero no te sientas comprometida. Anda, te va a hacer bien. Fui, y dicho y hecho. Pero ahí fue compromiso conmigo, no compromiso con Adri, compromiso con otro. Cuando yo Claro, decidí empezar ese eh, cambio, por cambio decirlo, de absoluto, paso. fue ahí. Que era una chica que hacía flores de Bach y terapias así tipo Claro. holístico. Ujú. No, 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 solamente las Flores. flores, sí. Ah, Bueno, y era una persona que yo ya conocía, pues la nuera, o sea, ujú. años. Y bueno, a la semana me pregunta, como todo, un seguimiento, y me dice, ¿cómo estás? Y yo digo, ahora que ya dormía. Bueno, síntomas de la menopausia que estaban ahí a flor de piel también habían bajado. Y digo, ay, Rin, no sabés. Digo, me siento bárbara. Ahora que me lo decís, porque tampoco lo había notado. Digo, ya me levanto Claro, con otro ánimo para ir a trabajar a un lugar que no me gusta, no por ser el lugar, sino por lo que yo hacía, que estaba contenta porque sé que lo hago bien, pero no quería eso. Y ahí fue, poquito a poco, esto de empezar a encontrar mi lugar. Bueno, con las flores, con el coaching, eh, después de las flores, vino el coaching. Ahí en cuando estabas conjunto, en conjunto.
en conjunto Ah, porque justo yo a Rita le pregunté, no, en la conversación le dije que había cosas que quería romper, más allá que vayamos a la parroquia y haga retiros espirituales y demás, había algo más atrás, ¿no? Que ya había descubierto en varios retiros, pero quería algo más profundo, más personalizado. Me habló de la biodecodificación y me se conozco una chica que es muy allegada a nuestra, que a mí me sirvió, es evangélica, porque encima de eso yo tenía muchos, muchas creencias limitantes con respecto a mi fe, ¿no? No, a lo desconocido. Si no es católico, era como, eran de otro mundo. Y hoy entendí que no, estamos todos acá coexistiendo y ahora puedo hablar con uno, con otro, y hablamos de lo mismo. claro. Sea, mirá de todo lo que uno se pierde con esas creencias limitantes que están forjadas de esa historia Sí, que conocemos. prejuicios también, ¿no? Esas. Claro. Y bueno, dije, a ver, es mi vida y la tengo que tomar y yo llevo el control de mi vida. Ya no tienen que ser los otros, la mirada del otro. Mm, Y fui en qué esa bueno. búsqueda. Hasta que después, bueno, pude renunciar al trabajo, tomar la decisión y dedicarme al coaching. Ujú. Así que, bueno, esta decisión que tomaste, ¿cuánto tiempo hace de esto, de que tomaste la decisión de dedicarte al coaching y a todo esto? Y hace Eh, menos de un año, Ujú. ¿Y hoy cómo te sentís? excelente. Eh, no puedo ser más agradecida conmigo misma por haber tomado la decisión de, de mirarme, porque antes no me miraba, por eso no tenía amor propio, de empezar a mirarme desde otro lugar, de que soy capaz, de que soy poderosa. Todas las mañanas me digo, sos poderosa. Y me lo digo y miro mi mapa de sueños y cuando termino de cumplir esos sueños, voy por más, lo desarmo, lo armo. Dije, esto es lo que me gusta a mí. Yo puedo estar para el resto, pero también tengo que estar para mí. Y cada mañana tengo que estar para mí, para después el resto del día estar para otros. Mi Qué mañana tiene poderoso. que comenzar conmigo, con qué quiero ser Así. hoy. No a futuro, lógico, tengo metas, pero Mm. hoy, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y qué sueños tenés para el futuro, Elsa? Em, Viajar sería lo soñado, pero si vamos al día a día, esto, transformar vidas mediante el coaching. Porque si a mí me transformó, puede transformar a cualquier persona que lo decida. Yo tomé una decisión y, y eso lleva, cuando vos tomás la decisión, a, a los cambios, pero a los cambios internos, que son, pasás por mucho, pero después el Mm. resultado es bueno. ¿Qué le dirías a la Elsa de antes cuando no se animaba a tomar ese cambio o esa decisión? eh, y la Elsa de antes era una niña. Yo creo que, como le digo, cada vez que aflorece esa niña temerosa, le digo que estoy acá.
que yo la abrazo, que yo la contengo y que no tenga miedo, Qué lindo, porque qué la lindo adulta es. ya la abraza todas las mañanas. Me quedo con esto, que es tan emotivo. Eh, Te agradezco muchísimo que hayas contado tu historia. La verdad que me emociona muchísimo y que hayas podido compartir esta historia con todas nosotras, porque es una historia como tantas de superación, de haber tomado una decisión un día y haberte plantado y haber hecho el caminito, porque una cosa es tomar la decisión y otra cosa es tomar acción, ¿no? Exacto. En el día a día y comprometerte con vos misma, como dijiste, cada día y no haberte fallado a partir de esa decisión y ese compromiso con vos misma, no haberte fallado hasta hoy, nunca. Y qué poderoso, ¿no? Que es eso, ese compromiso con uno mismo, porque con una misma. Siempre hablamos de los compromisos con los demás, pero con una misma es, para mí, como dijiste vos, es lo más importante, porque ¿cómo vamos a acompañar a otros si no? Así que hoy te agradezco muchísimo que hayas contado tu historia. Eh, Elsa, fue realmente una gran historia de superación, de valentía, como dijiste, de coraje, una decisión que rompió todos los esquemas y patrones que tenías, que traías de condicionantes familiares, sociales, como tantas mujeres, ¿no? Pero en tu caso tomaste un día la decisión porque dijiste, tiene que haber algo más para mí, me tengo que mirar y te empezaste a abrazar y a cuidar. Así que gracias, 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 Elsa. A ¿Quieres dejar vos algún, y a este espacio. Sí, discúlpame. Eh, sí, algún a mensaje? vos y a este espacio, que para mí es súper importante. Ya te digo, hace muy poco que lo habito, porque es como habitar este espacio. Y bueno, si me querés, si me dejas, escribí una Sí, frase compartir. que también la llevo muy adentro, que no es ni de un filósofo ni nada, la saqué de un film, de una película de Queen. Yo decido quién soy, voy a ser lo que fui destinada a ser. Wow, qué hermosa. No la La conocía. escuché hace un montón de años en la película Mm. y hace poco la volví a ver y dije, eso es lo que me pasó. Mi ¿Y quién decisión, sos hoy? hoy soy Elsa Gamarra, coaching ontológico, em, una persona, una mujer feliz de su proceso, de cómo me muevo hoy en día, con libertad, sin esas miradas que te había mencionado antes, y, y con un mundo por delante, por descubrir que ya no lo veo como algo imposible. Todo lo veo posible. Qué bueno, qué lindo. Bueno, me alegro mucho de esto, de este darte cuenta, de que te sientas libre del camino que elegís cada día y de las posibilidades que te brinda este camino, que todo es posible. Me quedo con esa frase. Todo es posible para las mujeres que nos ven, Así es. eh, para todos en realidad, ¿no? Que el camino Sí, lo creás vos con tus decisiones, lo creamos todas con las decisiones que tomamos. Así que te agradezco muchísimo. ¿Querés compartir, Elsa, algo más? ¿Dónde te pueden encontrar? Si estás trabajando.
si tenés alguna red social, no sé si querés compartir Sí, algo. como Elsa Gamarra, coach, guión bajo, Mm. y Elsa Gamarra, tanto en LinkedIn como eh, en Instagram. Bueno, muy bien. Bueno, para ir terminando, te agradezco muchísimo, Elsa, todo lo que nos diste, toda tu historia, lo que compartiste hoy. Y, y las invito a todas las mujeres que nos están viendo hoy para que nos sigan en todas las redes sociales, que estamos en YouTube, Mujeres con Historias para Contar, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Creo que no me olvido ninguna. Así que nos pueden seguir ahí, pueden, si quieren participar de nuestros eventos o sumarse también como socias fundadoras voluntarias a la Asociación de Mujeres con Historias para Contar. Un placer haber estado hoy acá con vos compartiendo este espacio. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos ven. Adiós. Adiós. Que estés muy bien, Elsa. Gracias.